Bueno, estamos acá en Arsmanar, este espacio especial para el arte sagrado y reunido a la sanación, a la conciencia espiritual, a la expansión de la conciencia. Tengo el agrado, el buen gusto de que Andrea Paula nos visite hoy. Gracias, Andrea, por esta aceptación de una entrevista que me parece que va a ser muy linda. Vamos con ello, vamos por ello. Eh, para presentar a Andrea con la creación de Mystical Whirling, y además unido a otro proyecto hermoso que es Equilibrium Sound Healing. En inglés tengo que ahí mejorarlo, pero bueno, ahí vamos. Eh, y la presentación de Andrea, la verdad es que podría ser una presentación formal, pero prefiero que vayan descubriendo y vayamos descubriendo a Andrea porque en el transcurso de la entrevista, porque yo misma me vi sorprendida por todo lo que fui conociendo y voy conociendo de Andrea. Hace 10 años que la conozco, por una sincronía en giros. Ella se dedica fundamentalmente, aunque es amplio a lo que realiza, a el giro místico. Por lo menos es conocida mucho más por el giro místico que quizás por muchas otras actividades que vamos a ir descubriendo ahora. Esta entrevista tiene esa aspiración, ¿no?, de ir a más. Así que gracias, Andrea, por estar acá. Gracias. Bueno, me sorprendió muchísimo cuando comenzamos a charlar que Andrea se nombró como en proceso de sanación. Así Andrea es. se nombró en proceso de sanación. Y eso habla de una gran sabiduría, y lo voy a decir abiertamente. ¿Por qué? Porque cuando se llega a ciertos niveles de manejo de técnicas, de danzas, ¿no?, y uno se va haciendo un poquito más conocido, puede pasar, ¿no?, que se olvide de que está en un proceso continuo de sanación, que estamos en un proceso continuo de sanación, al menos así lo veo yo. Y cuando Andrea me dijo eso, dije, wow, bien, me encanta conocer este aspecto de Andrea. Vamos a descubrir una Andrea, me parece, que está a veces detrás de, ¿no?, de lo que, la Andrea profunda vamos a descubrir, que está detrás de todo lo que ella realiza en arte, el arte sagrado del giro, y todo lo que transmite como sanación, porque este arte que ella ha construido, voy a decir, es un arte milenario, es un arte sagrado, pero le da un toque muy personal. Esta es mi mirada sobre lo que creo que Andrea hace. Y propio, ¿no? Personal y propio. Así que ahora sí, nos vamos a meter, André, mirá, con la presentación decía no formal, pero bueno, ya tienen una parte de esta presentación, y con los aspectos más de tus estudios, ¿no? También con la investigación, que descubrí que sos una investigadora, que sos una estudiosa, y que en este proceso de sanación pasaste por muchas terapias. Incluso el otro día me decías lacaniana, en la Ajá. época, en que, vamos a decirlo, con permiso por supuesto, pero que lo hemos charlado, donde atravesaste, eh, por ejemplo, bulimia y anorexia. Así Sí, es. así es. Bulimia, Más anorexia, que nada, más que anorexia. bulimia. Y Sí. en ese momento acudiste a una terapia lacaniana y te Después de sirvió. mucho tiempo de buscar, o sea, Ah, de no animarme a enfrentarlo, porque me daba vergüenza, porque era algo, es una enfermedad lamentablemente que a uno lo avergüenza, ¿no? mm, Entonces, hasta que yo pude tomar la fuerza eh, de ir y buscar terapia para poder curarme de esto, pasaron muchos años cargando con esa enfermedad. bueno, Y la primera, o sea, después de dar tanta vuelta, de hacer 80 tipos de terapias, de búsqueda mágicamente para curarme y no, terminé en una terapia tradicional a través de la obra social lacaniana. Justo me tocó una chica lacaniana, divina, que me acompañó durante 4 años y medio. es muy interesante
que en esta entrevista de giro... Esto pasó hace muchos años. ¿no? Claro, de giro, iba a decir, el arte sagrado de girar, en eso estamos, haya comenzado con, bueno, también otros giros, porque vos decías esto de, bueno, después de dar muchas vueltas, ¿no? Por distintas terapias, cómo los giros en la vida y el dar vueltas, cuando no se tiene todavía una conciencia, puede llevarnos a lugares diferentes, pero que en el fondo eso te ayudó, ¿no? Para un ciclo de tu vida. Hoy estás en otras búsquedas y otros giros, ¿no? Y a mí eso me... Sanando otras cosas. ¿Cómo? Sanando otras cosas. Sanando otras cosas. Gracias a Dios me curé de algo que era más complejo, más desde lo orgánico. Y ahora, bueno, uno va sanando, es como una cebolla, ¿no? Uno va sacando capas, y siempre hay cosas para ver, para revisar, para trabajar. Uno puede encontrar la plenitud, pero eso no quita que uno tenga que seguir revisándose, chequeándose y haciendo un proceso. Uno siempre está en un gran proceso, creo yo, ¿no? Por lo menos para mí. Es hermoso escucharte y es hermoso valorar esta sinceridad, esta transparencia. Por eso digo, vamos a descubrir una Andrea, ¿no? Que está detrás del giro, del arte de girar y del sonido, de las terapias de sonido. Decía esto porque lo marcaba cuando habíamos charlado, porque bueno, yo soy una estudiosa de Lacan, me he formado en terapia lacaniana y hoy estoy en la parte mística, entonces, ¿no? en estudios místicos, en lo iniciático, en la psicología profunda junguiana, y uno dice, ¿cómo puede ser que de un lugar se traslade a otro una persona? Uno no sabe hasta dónde puede llegar a hacer los cambios, porque tiene que ver con el descubrir. Y me parece, y ahí, ¿no? Andrea, cuando pasaste por la lacaniana y dijiste, eso ya cerró, fue otro tiempo, ahora hay otra cosa. Me parece, y a la vez me parece una sabiduría de tu parte, yo lo vi así, lo veo así, como la sabiduría de saber cerrar ciclos, recuperar lo valioso de eso y seguir caminando, ¿no? Así como eso. Y ahí viene una Andrea que me empezó a contar que era no solo lo lacaniano, sino después biodecodificación. Actualmente estudia psicosomática. Has tenido, Andrea, también cuestiones de sanar, bueno, decías lo físico con la bulimia, pero también estaba relacionado obviamente con lo emocional. Pero tuviste que sanar, tuviste una operación de cervical y columna. Contá un poco eso si querés. Sí, en realidad fui atravesando procesos de mucho estrés, más allá de la bulimia, había otras cosas, ¿no? Que se escondían detrás para llegar uno a una enfermedad o a un comportamiento así, siempre lo emocional evidentemente está detrás. Me fui curando de eso, pero seguí somatizando por otros lados, sosteniendo cosas insostenibles, hasta que pude lograr hacer cambios. Pero para poder hacer ese cambio pasaron 2 operaciones. Ah, no sabía que eran 2. Sí, pasó primero una operación de ovario, que me estalló un ovario de un día para el otro, estaba en un momento yo vengo de un trabajo de muchos años, trabajé de manera corporativa, pasando por diferentes áreas dentro de una empresa, y eso me generaba mucho estrés, ya que no era mi búsqueda, ¿no? En la vida, no era lo mío, pero me estaba imponiendo seguir con ese mandato de estar en esa empresa, de cumplir con los roles que me iban tocando en ese lugar. Pero sostener todo eso conlleva a tenía un costo. Sostener, y un costo bastante alto, en mi caso, que terminó siendo la salud. Y de un día para el otro estalló un ovario, quedé internada y no se sabía que tenía. O sea, el ovario estaba estallado, pero no se sabía, me hacían de todo. Y así estuve un mes internada sin diagnóstico. Y pasando por diferentes tipos de procesos, por 40 de fiebre, por estar con las vías puestas, sin venas, porque ya no tenían dónde pincharme, fue tremendo. La cuestión es que me tuvieron que hacer una laparoscopía exploratoria para poder descubrir qué había, y ahí encontraron todo este desastre que desembocó en una peritonitis aguda.
Ahí claramente estuve cerca de irme a otro plano, porque fue bastante complicada la operación, gracias a Dios. Me sacaron el ovario, hicieron lo que tenían que hacer y, y me fui recuperando, ¿no? Después de esto me quedé pelada, porque el estrés postraumático también fue algo que de un día para el otro pasó esto y yo no entendí nada. No sabía cómo, cuándo, qué pasó. Y eso fue lo que me llevó a empezar a investigar. Una amiga, yo venía en el trabajo de la sanación, trabajando con una técnica que se llama balancing. ¿Querés Y contar un poquito de esa técnica? es una técnica yo mucho tiempo había hecho Reiki en su momento y eso me llevó a hacer de todas estas terapias que yo iba buscando la sanación y mi bienestar. Me encontré con una chica que hacía una técnica que se llama balancing, EMF Balancing Technique es el nombre. Es una técnica que se creó por una mujer que se llama Peggy Dubrow. Y la enseñé, la empecé a practicar, a tomar, ¿no? Como terapia. Sí. Me hizo tan bien, era tanto el bienestar que yo sentía cuando me hacían la sesión, que yo decía, quiero hacer esto a la gente, quiero aprender esto para darlo. Y bueno, empecé a buscar después de un tiempo, después de un año o 2 años de tomar esa terapia, empecé a buscar dónde aprender y aprendí y me formé en esas 4 fases. Y ahí conocí mucha gente de Córdoba, porque en Córdoba había una movida muy grande de Siempre este tipo. Córdoba, Sí. alternativas. Entonces, hablando, que me pasa todo esto, ¿no? Del ovario y todo esto, entonces, hablando con una amiga de Córdoba, me dice, ¿por qué no buscas? Algo tiene que pasar, algo tenés que te tiene que estar pasando para esto, emocional. Buscá a Enrique Corbera, me dice. Ajá, No claro. tenía ni quién era, no tenía ni idea. Y ahí fue donde empecé a buscar, empecé a leer y dije, wow, ¿no? Me impactó todo esto del estudio del árbol genealógico, la repetición de las cosas, lo biológico. Y entre toda esa búsqueda, acá no había nada, había una sola persona que tuve contacto que estaba en el tema. ¿Qué año era, André? 2013, perdón. Principios del 2013. Y buscando, leyendo, porque bueno, soy así, obsesiva, empecé a buscar por todos lados, hasta que encontré de golpe un fragmento de un libro de un médico que se llama Salomón Selam, un médico argelino que vive en Francia. Y dije, wow, decía, duelo bloqueado, vida bloqueada. Y fue como impactante. La frase ya impacta, ¿no? Impactante. Dije, este libro lo escribió para mí este hombre. Ajá. Así sucede. Sí, perdón. Así sucede. Ahora seguimos con lo que estás contando de ese libro, pero digo, toda tu vida, por lo que me vas contando, está asignada, está guiada por las sincronías, ¿no? Este libro lo escribieron para mí. Lo que pasa es que el buscador encuentra por sincronía. Vos me contaste muchas situaciones de encontrarte con un músico, encontrarte con un libro, encontrarte con un maestro, y ese maestro te llevó a otro maestro, y esas puertas las fuiste abriendo. Así que esta parte no la conocía, pero que sí, que todo el tiempo te aparece eso, porque al buscador le pasa eso, ¿no? Cuando entramos en esta línea de sanarnos y sobre todo cuando aparece esto de sanar a otros también, ¿no? Como decir, esto lo tengo que entregar. Hay una vibración, yo entiendo, alta en la conexión, en conectar con aquello, ¿no? Que nos va a ayudar, que parece que hasta estuviese preparado para uno, ¿no? Pues si me a ver, contá lo que quieras de ese libro. Y bueno, esta chica me recomendó esto, eso me llevó a buscar. Encontré una persona que hacía algo de esa técnica, tomé un par de terapias, no me terminó de convencer, seguí buscando, hasta que en un momento hice una formación, porque ya eso se empezó a abrir, se empezó cuando este hombre venía acá, este médico, a dar seminarios, pero eran para mí inalcanzables en ese momento, económicamente, no podía. Pero bueno, se fue acomodando todo a tal punto de que hoy por hoy estudio con él. Mira,
Qué Y lindo. hace ya unos años, y después de muchos años, ¿no? De esperar, hasta que llegó el momento que se dio, que vino, dio un seminario de convivencia de unos días y ahí pude ir. Este es Y el otro aspecto de Andrea que yo fui descubriendo y que vuelve y que aparece acá para que descubran todos los que van a ver esta entrevista de acá en adelante, que es una estudiosa permanente. Ella dice casi obsesiva, ¿no? Pero es una estudiosa y una buscadora permanente. Entonces ahora tiene este maestro que encontró por sincronía con una frase y un libro y ahora está estudiando. ¿Qué está estudiando Andrea con él? Exactamente. psicosomática clínica humanística. Psicosomática y humanística, y ahí está Andrea creciendo y brillando como yo la veo. Y por eso decidí también que participe en mi canal, que esta es la segunda entrevista de mi canal, porque hago selección y tengo que vibrar, ¿no? Las entrevistas y si no, no las hago. Entonces, descubrir esta estudiosa permanente. Por ejemplo, André, te voy a correr un poquito para otra arista, Sí, sí, sí. que el amor por el arte. El amor por el arte en Andrea, cuando yo descubrí, empecé a hablar con ella, empezó con teatro. El amor por el arte, ¿no? El arte y la danza. En el teatro creo que participaste también en una, a ver, En una obra. en una Sí, el obra. arte de siempre estuvo, desde chiquita yo bailaba, pero no había en ese momento recursos para poder ir a estudiar danza, ni para poder hacer en ese momento lo que quería. Entonces de Claro. grande, cuando tuve la posibilidad, empecé a Fa. hacer todo lo que siempre quería. Empecé estudiando en realidad la carrera de diseño gráfico hace muchos años, entonces ya eso también tenía, porque en ese momento era todo a mano, no es que estaba la Qué computación ni nada, bárbaro. era como, bueno, acá, viste, sale mi edad. Nos Este, delatamos, Andrea. Fue la Panamericana de Arte, ahí me acuerdo que hice 2 años de diseño y ahí tuve que dejar porque la escuela se cerró, esa Ah, escuela. ujú. Pero fue muy lindo estudiar ahí porque era todo manual, era todo hacer las láminas, todo era a mano. Entonces eso eh, llevaba mucho trabajo artístico. Mirá, Eh, Después, bueno, teatro. después empecé a trabajar y ahí empecé a decir, bueno, voy a buscar por mi cuenta cosas que me gustan, teatrales, digo, artísticas. Ujú. Y lo primero que empezó fue el teatro. Empecé a estudiar teatro y fue como wow, muy fuerte porque fue emocionalmente fuerte. Ajá. Convengamos que yo venía no quiero meterme en todas mis dramas, ¿no? Ni nada, pero hay algo que a mí me marcó mucho en la vida, que fue un duelo de un novio que falleció en un accidente. Yo tenía 21 y eso a mí me marcó mucho. Fue como un antes y un después en mi vida. Entonces, cuando empecé a trabajar, después de 1 año y medio de eso, 2 años, empecé a trabajar. Yo estaba muy, muy cerrada, muy hice como un caparazón y eso fue como que se me habían ido las ganas de vivir, ¿no? Y poco a poco empecé como a buscar, o sea, tenía la obligación de trabajar y cuando salía de ahí empecé a buscar poco a poco cómo vivir, ¿no? Cómo Ajá. aprender a vivir con Mm. todo este dolor y todo eso, qué Ujú, hacer con todo eso. ujú. Porque todo eso, si no, mutaba a la bulimia, mutaba a otros lados, a una autoagresión. Entonces, el arte siempre fue una vía de sanación, una vía de liberación, de curación. Y cuando empecé teatro fue muy fuerte porque me fui a un lugar nivel muy alto, de actores conocidos, de gente que trabajaba en la tele, y yo no tenía un nivel. Entonces me sentía fue como un tirarme en una pileta, ¿no? De golpe. Y un maestro que lo adoro porque aprendí un montón con él, el Indio Romero, Ajá. eh, era muy exigente, ¿no? Entonces uno te sacaba, te desbloqueaba, te hacía sacar todo Mira. eso que estaba adentro, pero Ahí todo apareció el desbloqueo que nombrabas hace un rato, ¿no? Cuando los duelos están bloqueados. Mirá cómo conecta con la frase que te sí, encontraste después en un libro, tal cual, ¿no? después de muchos años. De muchos años, pero fíjate cómo podemos ir haciendo, yo por la escucha analítica que tengo, ¿no? Que no la puedo obviar, pero mirá cómo estos hilos de la vida, ¿no? Las sincronías, esos duelos no hechos, nos pide desde el alma y nos hace
nos provoca encuentros sincrónicos. Voy a decir algo acá sin meternos en el drama, porque no es la idea. Vos dijiste, no me meto en el drama, pero no puedo dejar de Pero decir. no puedo dejar de mencionarlo. Exacto. Porque fue un motor también de búsqueda, ¿no? Porque todo ese dolor, todo eso también de alguna manera es transformarlo en creación. Es como un bagaje que uno trae para poder crear. Exacto. No digo que hay que tener dramas para poder crear, pero en mi caso el drama fue un motor de creación. Que es lo más maravilloso, poder tener la conciencia de que a partir de las experiencias negativas que nos toca vivir a cada uno, podamos crear. Y cómo el arte, es lindo lo que decís, porque cómo el arte ahí nos acompaña para esta sanación. No solo el arte, sino estas sincronías. Y las menciono porque como estudiosa de Jung, yo entonces las sincronías las sigo. Y esto que mencionaste, ¿no? de tu novio, que lo perdiste muy tempranamente, creo que había sido, sin entrar en eso, ¿no? En un accidente, pero había sido una sincronía, recuerdo que me comentaste. Sí. O sea, casualmente viste, creo que algo del accidente, o no sé cómo fue. Casualmente llegué al lugar, al momento justo que pasó eso y lo vi. Entonces para mí esa sincronicidad fue muy fuerte, muy dura, fue un palazo en la cabeza. Claro. Y eso también fue parte de que me haya afectado tanto, ¿no? Claro, y también el motor, como parte de los motores, ¿no? De las búsquedas de sanar o quedar como muy mal, decías, o afectando otras partes emocionales, la vida, ¿no? O sea que hay un conjunto acá, por eso digo, estamos descubriendo a una Andrea que llega a este giro sagrado, sacerdotal, yo también le llamo, o arte sagrado, de girar a través de la vida misma, ¿no? Por distintas vicisitudes de la vida, André, que yo una agradecida de que vos abras el corazón, ya lo abriste en otras entrevistas, pero acá siento como, bueno, tiene que la gente entender, que le llegue al corazón, de que pueden sanarse a pesar de todas las vicisitudes negativas que la vida pueda presentar. Y esto me parece que es lo rico, ¿no? ¿Cómo ¿sabés con qué pensaba? Te llevo un poquito también a otro lugar, que es la astrología. A mí me gusta mucho la astrología. Y me haces acordar mucho a este Quirón, al Quirón mítico, que ahora hace poquito estuvo en Aries o va a estar en Aries. Es un Quirón que se llama el sanador herido en la astrología. Y como para ser sanador hay que haber pasado por algún dolor y querer autosanarse, ir al encuentro de la sanación. Y después de eso, el sanador herido, mirá vos, ¿no? El sanador herido puede entregar la sanación a otros. Y me suena tan lindo, ¿no? Como vos lo vas contando, como sin ir al drama, es decir, como dijiste recién, ¿no? Sin ir bueno, no es que tenemos que ir a buscar el drama, no, salgamos de eso. Pero si en la vida se presentan situaciones dolorosas, aprender a que eso sea el motor para ir a la búsqueda, para ir al arte. André, también, no sé si te interrumpí algo ahí, ¿querías completar? No, estamos hablando por ese camino de las operaciones, que fue primero el tema del ovario, después de eso me recuperé. Seguí sosteniendo el mismo puesto de trabajo, en el mismo lugar, y eso me llevó a otra operación en un par de años, las cervicales. Ahí vino una cirugía de cervical, ¿no? Ahí me operaron la C5, C6, y bueno, tornillo, hueso de cadera, todo un tema, donde también se comprometía el tema de la danza, ¿no? De si podía seguir bailando y girando o no. Y yo hacía varios tipos de danza, que tenían más rebote, que tenían eran más fuertes, y ahí tuve que decidir, y empecé, bueno, con el cuello ortopédico a girar, y eso fue de alguna manera lo que me fue fortaleciendo el sistema vestibular y me fue recuperando, ¿no? Porque fui fortaleciendo el cuello. Así que el giro fue como un compañero de recuperación, de rehabilitación, porque no hay una rehabilitación específica para la operación de cervical. Qué impresionante. Vos descubriste, y creo que estás poniendo en vigencia, el giro como una recuperación, no sé si para todos los casos servirá de operación de cervical, pero esto también... En mi caso sirvió, no sé si para todos, porque bueno, no todo el mundo será igual. Sabe girar, yo ya sabía girar y era algo que a mí me gustaba.
y de paso era como una forma de meditar. Entonces, elegí eso y elegí lo que es la danza persa, lo que es místico, digamos, los ciertos movimientos que me gustan mucho, y la música también es un vehículo. Entonces, como soy una apasionada de la música, Y se notan todos tus tambores detrás tuyo y hoy me mostrabas instrumentos y ya llegaremos a contar algo de es eso. algo que me apasiona mucho, que se cruzó también en el camino. Siempre fui una buscadora de músicas raras y todo eso. Me gustó mucho la música electrónica, distintos tipos de música, y después vino la música turca, la música persa, la música kurda a mi vida, la música sufi, y empecé a aprender un montón de tipos de diferentes músicas que te llevan a diferentes estados. Entonces, es muy interesante lo que pasa con la música, y lo utilizo hoy en día como un vehículo de movilización, ¿no? Interna. Con determinada música yo sé que puedo eh, llevar a diferentes estados emocionales, en mis Ajá. clases, en los talleres. Entonces está bueno porque es un gran vehículo. Y ni hablar en un baño de sonido, ¿no? Que también es como un paisaje de atmósferas donde no solamente es un baño de sonido convencional, con cuencos, con gong, con tibetanos, sino que además de eso tiene otros instrumentos de Medio Oriente, con algunas escalas y cositas que hacen que tenga otro color la música, que Ajá. sea como un viaje. Esto lo hacemos con mi compañero, con Ricardo, Ricky, también él es músico, entonces él hace su aporte y también tiene mucha experiencia en lo que es meditación, estuvo en India, entonces él viene también con un recorrido de meditación y de trabajo interno que entre los dos le damos como un color especial a este proyecto que es Equilibrium Sound Healing, Ujú. lo que tiene que ver con terapia de sonido. Entonces son distintas, la música es un camino también. La música creo que es el arte por excelencia, o el arte, la música en sí como el elemento sanador. ¿No? ¿Quién no sana con música, no? Esos estados que provoca, decías, emocionales y de conciencia, vibraciones y frecuencias, ¿no? Ya hablando en términos más, quizás más modernos, pero antes la música era utilizada para sanar, Tal ¿no? cual. Ancestralmente, no como un divertimento solamente, sino como estados del alma, ¿no? Conexión con estados del alma. Y es hermoso porque, André, también ahí, en lo que me contaste en charlas, había aparecido sincrónicamente un cuenco de cuarzo, puede ser, a ver, Sí, 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 así sí. fue, ¿no? Que empezó, o más o menos así. Antes en este camino hubo un momento en donde muchos años estudié un tipo de meditación con geometría sagrada y me Ahí metí va. a estudiar eso, antes de que aparezca todo lo que tiene que ver con el giro, ¿no? Antes de eso yo había estado con lo que es telas, acrobacia aérea, Ven todo ese el camino que me llevó universo, al teatro. Fue todo un paisaje que se cortó cuando me mandaron a trabajar más lejos, y ahí no tenía un tiempo para poder como expresar o hacer una actividad corporal, que eso fue lo que me terminó haciendo enfermar después, ¿no? la cantidad de Entonces, tiempo de trabajo, decís, en el... sí, en el Ah, mismo empresa donde estaba, fui a otro lugar a trabajar que era más intenso y terminaba muy cansada, entonces eso no me daba el lugar para poder practicar o para poder hacer algún movimiento. Entonces, lo que hacía era meditar, iba a un grupo de estudio de geometría sagrada, hice unos seminarios, íbamos todos los viernes, y un día hicieron una meditación enorme y vino una chica con un cuenco de cuarzo gigante. Eh, entonces eso fue lo que cuando lo escuché dije, wow, ¿qué es esto? Yo quiero uno. siempre la sorpresa, ¿no, Andrea? Tuyo, Claro, ¿qué es esto eso quiero. circular que hacía era como un masaje en el corazón? Yo digo, wow, ¿qué es eso? Y ahí empecé a investigar qué eran los cuencos de cuarzo, me empecé a buscar, así como me pasó con la descodificación biológica, Y con la empecé geometría sagrada. oh Dios, ¿qué es esto? Y empecé a buscar y bueno, terminé comprándome uno, haciendo cursos para aprender cómo se tocan, Ujú. etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios tienen? Eso me llevó a los cuencos tibetanos,
a los vibroacústicos, a hacer un seminario para estudiar vibroacústica y bueno, y eso. Y hoy estamos lo leo porque siempre me equivoco, sino Equilibrium Sound Healing. Así es. ¿No? Equilibrium Sound Healing es un proyecto que ya está funcionando, pero que está dentro de, o es separado de Giro. ¿Cómo sería, Andrea? Para que es un proyecto que tengo aparte. A veces yo igual utilizo sonido en mis clases o en mis seminarios, utilizo algunos instrumentos de sonido, pero baño de sonido en sí lo estoy utilizando, es un proyecto aparte que tengo con Ricky. Con tu compañero. Claro, es un proyecto aparte que se llama Equilibrium Sound Healing y hacemos todo lo que tiene que ver con baños de sonido mensuales, grupales, donde trabajamos con estos paisajes musicales. Y después lo que sí hago es dar sesiones individuales, que eso lo hago yo por mi cuenta, dar sesiones individuales de terapia de sonido. Hermoso. Eso hermoso. Sí. Me gusta toda la integración y fíjate que está todo enfocado a la sanación, el arte y la sanación juntas. Y este es el tema. ¿Cómo pudiste unificar en tu vida y a raíz de tantas dificultades, ¿no? Cómo cada obstáculo, que es lo que yo siempre enseño y digo, ¿no? Cómo cada obstáculo puede ser justamente eso, ese tropiezo para ir a algo que no estaba dentro de lo previsto y que nos espera algo mucho mejor. Pero esto solamente se puede hacer teniendo confianza en el camino, ¿no? Como realmente sabiendo que, bueno, hay que avanzar, no hay que detenerse. El obstáculo, como Quirón, como la herida, es para eso. Aunque digamos, ¿cómo? ¿Me tiene que pasar esto para avanzar? Bueno, a veces sucede así, ¿no? Como son pruebas espirituales bastante intensas. Estamos, André, en una época casualmente de Neptuno en Aries. Yo hablo un poquito de astrología también porque me encanta. Y Neptuno es Poseidón. Entramos en una espiritualidad en la humanidad muy, muy grande. Y entonces creo que todas estas artes sagradas que tienen un origen milenario van a tomar y recobrar una fuerza, creo que cada vez mayor. Sí, yo cuando empecé con todo esto era muy chica y siempre se me reían o me trataban de loca. Ah, mira. Siempre. Los pares. La rara, ¿Cómo? la que andaban cosas raras. Pero bueno, no era nada raro, era todo lo que hacía siempre eran cosas para sanar, eran lugares buenos, nunca hice nada raro en realidad. Hoy por hoy es algo normal. Meditar es algo normal hoy por hoy. Antes decías meditar y se te reían. Entonces, digo, ¿no? En los ambientes normal, digamos. Comunes de cuando eras Sí, los chica. Ambientes comunes, en cualquier lugar, vos hablabas de meditación y no sabías ni qué estabas diciendo. Ajá. Hoy por hoy, medianamente, hay un conocimiento más amplio de lo que es la meditación. Y ni hablar de girar. Hace 10, 15 años atrás, girar, te miraban como un bicho raro. Ajá. Y eso te decían, ¿viste? O me decían satánica, qué sé yo, todo lo que... Bueno, evidentemente cuanta más cosas, ¿no? Dicen cuando no entienden es porque realmente es algo que no entienden. La ignorancia produce ese tipo de cosas, claro. Y también yo creo que al ir evolucionando, vamos evolucionando en todo sentido. A veces molesta, ¿no? Ciertas cosas que en realidad lo que hacen es cuestionar al otro, ¿no? Porque decir, ¿qué es esto? Bueno, llegaste a un punto muy interesante que para mí daría para mucho tiempo de charla, pero llegaste a un punto que es a poder atravesar círculos de prejuicios, de ignorancia, de cuestiones dadas. Me contabas que esta danza, vos fuiste a averiguar realmente el origen de esta danza y te encontraste con sorpresas que en un principio parecía, me decías, bueno, parecía una danza que solo giraban los hombres o que en algunas religiones, filosofías o doctrinas solo está reservada para los hombres, y fuiste descubriendo
que hay, me gustaría que nos cuentes un poco eso, que le cuentes a la gente, a los tuyos y a los míos, a todo el que quiera escuchar, cómo fuiste accediendo y logrando un lugar, porque es una danza universal, me decías, ¿no? Y cómo fuiste descubriendo a través de distintos maestros una evolución también, yo creo, personal para dar con los maestros. Porque cuando uno se queda en un solo lugar, no descubre. Entonces, contanos, André, ¿cómo es esto? Empezó con el zoroastrismo, ¿no? Que empezó con el zoroastrismo, voy a decir esto y ya te dejo, que me decías, en realidad el origen muy anterior a lo que se cree, por una vía de investigación que hiciste y un maestro, el zoroastrismo tenía esta danza al sol, que en realidad era una diosa. A ver, Ajá. dale, te escuchamos. Cuando conocí esta danza de giro, por ahí por el 2009, 2010, aparecieron personas en mi vida relacionadas a la cultura turca. Me involucré con una persona de origen turco y viendo películas tradicionales turcas, veía que siempre aparecían estos derviches giradores con una falda. Yo decía, estos hombres que giran con una falda, wow, era como, los veía en éxtasis, ¿no? Eran películas de toda esa temática. Y yo decía, esto lo conozco, era como algo familiar y a la vez no sabía ni qué era. Y empecé, bueno, después me fui desvinculando con esta persona de origen turco, y me quedó esa cosa por la música, porque la música me atravesó el alma. Cuando escuché por primera vez la música turca fue algo increíble. Yo no conocía esa música. En ese momento acá no se escuchaba nada de esa música, no había nada acá. Había árabe, había otras cosas, pero música turca nada. Y ni hablar de persa. Mucho menos. Entonces, bueno, eso me hizo como también, empecé a buscar y tenía distintos indicios que había aprendido de esta persona que me había compartido un montón de links, de información por internet, y empecé como a buscar. Yo ya tenía músicos que hacían determinada música turca que me gustaban, entonces empecé a buscar las discografías, a ver videos y bueno, y empecé a investigar. Acá en Argentina no encontraba nada, los lugares que fui a girar acá eran órdenes sufíes que estaban más ligadas a la cuestión religiosa, y la verdad que yo iba, pero no era mi búsqueda, yo buscaba otra cosa. Y a la vez también sentía que no podía ser algo tan religioso, que tenía que ser algo diferente. Yo digo, no puede ser que sea todo ligado, todo a lo mismo. Esto tiene otra fuerza. Bueno, pasó el tiempo, pasaron años, apareció un gran maestro que lamentablemente falleció el año pasado, que se llama István Sky. La vida me lo cruzó, yo venía teniendo contacto con él porque él hacía una música con ritmos sufíes, y vino a Argentina y tuve la posibilidad de actuar con él y de conocerlo y de compartir seminarios, y a él lo conocen mucho afuera. Vivió muchos años en India, él es húngaro, y estuvo estudiando en Irán mucho. Mira. Estudiando el gaf, ¿no? Que es una percusión persa. Y un día yo estaba girando, yo siempre que giraba pedía información, yo quería información de esto, ¿no? Quería saber. Bueno, y me contactó un músico que estaba viviendo en India, un músico iraní, una persona que toca gaf, percusionista. Y hablando como en inglés, pero en un inglés que bueno, como es el lenguaje del alma que sale, ¿no? Que uno habla, no sabe qué habla con el traductor y se entiende. Y me contó una historia, algo así como que todos conocen el giro a través de la práctica de Rumi, pero que su maestro en realidad tenía una conciencia completamente zoroastriana, y que él le había pasado este don, esta
esta sabiduría del giro a él, pero con una conciencia completamente abierta zoroastriana que no tenía nada que ver con lo que es la religión, ¿no? Con lo que es la religión, ya sea islámica o la parte esotérica, como la toman. Y bueno, me dijo eso y yo dije, wow, esto viene, me dice, otro wow. esto viene de antes de que exista el sufismo. Esto es mucho más antiguo. Quedó eso ahí, pero tampoco tenía más herramientas, no tenía data, nada. Y con el tiempo, bueno, fui aprendiendo con otros maestros, vino la pandemia, se abrieron un montón de puertas a tener acceso online a otros maestros que están en otros países, que están en Irán, que están en Turquía. Y bueno, poco a poco fui accediendo a distintos maestros y maestras que me fueron enseñando que la historia era otra, que esta práctica en realidad es una práctica que nace en toda la región indo-irania y que nace como una danza, como un ritual en realidad, devocional, representando el fuego, representando a Mitra, la diosa Mitra, que representaba el sol, tal como conocemos hoy. Que después, con todo lo que tiene que ver con lo greco-romano, el cristianismo, se empezó a perseguir las prácticas a las mujeres, entonces también se le cambió el nombre de Mitra a Mitrus, y pasó a ser masculino. Entonces de femenino, el sol era una entidad femenina, pasó a ser masculino. Como también así después, con el tiempo y los años, muchos años después, porque sabemos que esto viene en el 1200 después de Cristo, yo estoy hablando del zoroastrismo que son miles de años antes de Cristo. Después empieza toda esta corriente anterior al sufismo, después se forma toda esta cuestión de diferentes creencias y pasa a ser como una práctica exclusiva masculina, en donde las órdenes sufíes o las órdenes de ocultismo o misticismo que había en la antigüedad muestran solamente a los hombres, ¿no? Pero en realidad también estaban siempre las mujeres y también era una práctica que era hecha por mujeres, pero hubo un periodo en la historia donde a la mujer se le ha quitado mucho poder, se le ha quitado la posibilidad de participar en estas prácticas. De hecho, estuvo prohibido también para la mujer. Y hoy por hoy hay órdenes sufíes donde no permiten que las mujeres giren, por ejemplo, o que participen abiertamente dentro del ritual que hacen, ¿no? Solamente los hombres tienen la exclusividad de poder vivenciar y estar dentro de el círculo energético, digamos. Claro. Entonces, bueno, eso fue lo que fui aprendiendo, ¿no? Claro. Con el tiempo de tocar también en verga, una orden sufi, de haber investigado y haber participado, y bueno, y uno va eligiendo, ¿no? Eso. Y va eligiendo también soy una persona que soy muy abierta y me gusta mucho fusionar. Y entiendo que uno no puede fusionar cualquier cosa como así, sino que todo lleva un tiempo para poder fusionar, una profundidad, una investigación, un pasarlo por el cuerpo para poder realmente ver qué se puede fusionar y qué no. Y yo creo que hoy en día tenemos otras necesidades que las que habían hace miles de años atrás, cuando se hacían estas prácticas. Entonces, si bien hay una gran necesidad de sanación y de espiritualidad y demás, estamos en otro contexto, en otro momento. Entonces, también las prácticas varían. Entonces, por eso también ahora existe la música sufi electrónica. Antes no existía eso, porque no había esos medios, pero hoy existe y no está, no la voy a descalificar porque hay música de músicos que son muy buenos y que tienen un criterio y que generan una música electrónica sufi que te lleva a un estado de trance. Y está buenísimo. Entonces, yo integro todo eso. Me
gusta utilizar otras músicas, me gusta fusionar. Y encontré un maestro en el camino que también me abrió mucho la cabeza. Yo tenía este pensamiento, siempre lo tuve, pero no tenía otro ejemplo en el cual apoyarme para decir, bueno, está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Tiene un apoyo. Y este maestro turco hace muchos años que él enseña a girar, y tiene su proyecto, esta cuestión de poder trabajar el giro desde una manera somática, trabajar desde el entendimiento de qué pasa con todos los sistemas corporales, entender qué pasa cuando giramos, qué pasa con los líquidos, qué pasa con todo, ¿no? Con el sistema vestibular, me decías el otro día, ¿no? Con el sistema vestibular, creo que me mencionaste. Vestibular, entender lo que pasa, porque bueno, hay un montón de cosas que antes no se cuestionaban. Uno iba, se ponía ahí ante el maestro, giraba y se sentía mal, vomitaba, no sabías por qué, no entendías nada. Bueno, hoy hay otras herramientas, otros conocimientos donde uno puede explicarle a la gente por qué pasa tal cosa, por qué hay un malestar, qué puede pasar, qué no puede pasar. Y el ser humano, al entender el cuerpo, al entender el manejo, lo que pasa, también es una tranquilidad para poder ingresar en la práctica de una manera más segura y tranquila, ¿no? Sabiendo que pueden pasar determinadas cosas y que es normal. Esto que estás diciendo, dijiste muchísimas cosas para retomar, muchísimas, pero bueno, voy a empezar por lo último y voy a recordar lo anterior para no olvidarme. Esto que dijiste es muy importante porque mucha gente se frena, ¿no? Dice, qué lindo, pero yo no voy a poder girar, o qué condición tendré que tener. Y la confianza de ir con un instructor, una instructora en este caso, que tiene un recorrido, que los puede guiar, es importante, ¿no? Y que no necesitamos saber nada, no necesitamos saber girar, vamos a ir aprendiendo, ¿no? Y como camino, con la instrucción de Andrea, y hay, no sé, quizás otros instructores, pero en este caso Andrea, que tiene este recorrido impresionante. Cuento brevemente que yo la conocí girando. Yo no pude girar ni dos pasos. Entonces, porque a veces puede ser que pase esto. Andrea, me comentabas la otra vez que las mujeres somos las que menos, o sea, la que más dificultad tenemos en girar, ¿puede ser? ¿Como algo así o no? No, No, bueno, comprendí eso mal. por ejemplo, depende qué práctica. Hay prácticas, los egipcios, por ejemplo, hacen prácticas con unas faldas muy, que se meten adentro de la falda o utilizan Puede ser. muchos tambores que hacen como una representación del cosmos, cada tambor es un planeta, Claro. y eso está más reservado a lo masculino porque es una cosa más acrobática Ahí tal va. vez, pero no tiene que ver con una incapacidad o capacidad, no es que es más fácil para el hombre o la mujer. Ok, bueno. Yo creo que está ahí, que hay personas que son más, con facilidad más motoras, y hay personas que tienen, que son más cognitivas. Ajá. Entonces, eso influye en si vos tenés más facilidad o no en girar. Ok. Si sos más mental y estás taca, cuestionando todo, Va a costar más. te va a costar más. Tiene que ver con Claro. eso. Así que también podemos tomarlo como un desaprendizaje, ¿no? Un aprender algo y un desaprender otras cuestiones. ¿Cómo integrar esto masculino y femenino, ¿no? Lo masculino más cognitivo, más racional, y lo femenino más receptivo, más del lado de lo emotivo. Bueno, una integración hermosa. Otras cosas que dijiste, que hablaste de... Yo voy a tomar dos y me parece que si da para mucho, da para otra entrevista, Andrea, no sé qué te parece, pero me quedaron dos cosas que recién dijiste. Una, lo de los dones, ¿no? Como si yo pensaba, bueno, hay que tener el don de girar y no, se puede aprender. Sin embargo, mi punto de vista con respecto a Andrea es que Andrea tiene un don, que es el don de girar. Que lo va desarrollando, lo podemos ir desarrollando, sí. Y también yo estoy trabajando justamente dones y talentos en mis talleres con la creatividad, que ahora viene un año de conferencias, y justamente hablando de los talentos y los dones que tenemos, que no sabemos que los tenemos. Como descubrirlos, ¿no? Como redescubrirlo. Y quizás alguien que no podía girar empieza a descubrir que tiene un talento oculto, un talento que nunca emergió, algo, ¿no? No sé si coincidís, André. Y en Andrea yo lo que vi es un don. Yo lo vi, no sé si vos lo sentís así, porque ella me contó que la primera vez que giró empezó a girar, o la primera, las primeras,
Giraba, giraba, giraba. ¿Es así, Andrea? Sí, eso fue en un ensayo de unas danzas que estábamos haciendo y pusieron una música de este músico que a mí me gusta tanto, que hace música electrónica sufi, que es Ajá. turco. Eh, y empecé a escuchar y tenía una falda, me acuerdo, con muchos volados, porque era una falda gitana. Y empecé a girar, y a mí la verdad es que no, No te presentó el dificultad, tema era de como algo ni conocido. el mareo, no, yo empecé a girar y estuve girando toda la canción, que fue como 7 minutos. Y bueno, y ahí dije, qué hermoso que es, me encanta esto, quiero aprender más, Para quiero aprender. darlo. Y siempre Andrea, perdón, ¿no? Pero Andrea, ahí, siempre lo que me dice es, bueno, esto, y ya la escucharon, ¿eh? Ya la escucharon. Esto me encanta, wow, lo quiero aprender para enseñar, para brindar, para sanar. Y siempre está con eso, ¿no? Y eso me parece bellísimo. Me parece Es que una... todos los maestros que yo conozco, tanto en la psicosomática como en teatro, como en todos, en el giro, esa cosa de poder desbloquear al otro, ¿no? Con la herramienta que sea, ya sea el giro es una de las herramientas, el La teatro es música. otra, es esto de ver a la persona en un centro de un círculo y poder en ese centro despojarla de todas esas trabas, ¿no? Que hay, que le impiden poder realmente ser. Entonces creo que el giro es una herramienta dentro de las miles de herramientas que hay que ayudan a desbloquear toda esta cáscara que a veces tenemos y que nos impide poder conectarnos con la esencia que somos. Es Exacto. como un morir y volver a rearmarse, como poder abandonar, ¿no? Poder desarmarse y volver a armarse. Eso sería como, es como uno se da cuenta que no es el centro del mundo cuando está girando. Uno se da cuenta que no es tan vale, sino que es algo que puede estar o no estar. Qué Que es una hermoso. chispa que forma, creo que esa es la esencia del Qué giro, ¿no? hermoso lo que decís. Impermanencia. ¿Eh? Perdón, lo último. Impermanencia. La Impermanencia. impermanencia. No se escuchó porque justito estaba hablando ahí. Perfecto, me encanta, es hermoso, porque es como, dijiste como un renacer, ¿no? Prácticamente como un renacer, sacar las capas de cebolla y redescubrirnos y sabernos que no somos el centro del mundo, pero a la vez giramos sobre nuestro propio eje. A la vez saber que tenemos un centro, ¿no? Una esencia. Y creo que está tan ahí, bueno, ahí ya está la filosofía, ¿no? La espiritualidad a pleno de qué es el giro. Dijiste tantas cosas y hablamos tantas cosas que no, que está muy bien ordenado. Dijiste no porque esté de más, sino que todo lo que hablas tiene como para continuar y continuar, entonces tampoco nos vamos a extraviar. Pero volviendo un poco a los dones, y si era un don o no, en ese momento que empezaste a girar, creo que habías sentido, bueno, como si esto ya lo conocieras. Ah, cuando viste a ese señor que giraba en una película, que dijiste, Sí, esto yo lo conozco. sí, fue Esto de, impresionante. claro, entonces yo digo, no solo dones que a veces tenemos que redescubrir, sino estas conexiones como, esto lo conozco de algún lugar, como si lo hubiese vivido en otra vida, ¿no? Son impactos, son cuestiones muy fuertes que creo que hacen, no sé si te parece, a esta cuestión mística. Entonces llegamos ahí al misticismo, ¿no? A esto que no sé si puede decirse así, no tiene toda la explicación en palabras, sino que hay que vivenciarlo. Andrea, la entrevista puede seguir horas. Yo te propongo, si querés, después hacer alguna otra, de acuerdo a lo que en tu canal de YouTube y en el mío va a estar dentro de muy poquito ya ahí colgada, y lo que la gente pueda comentar, ¿no? Si quieren otras entrevistas, si hay puntos que quieren profundizar, me parece que es un brillo para dar a conocer, para que vayan a la escuela de Andrea, al lugar de Andrea, a tomar giro, a sanarse, y bueno, las dos trabajamos en expandir la conciencia, y bueno, nos apoyamos mutuamente, me parece, ¿no? Como este me parece el trabajo más lindo, vibrar y apoyarnos mutuamente todos los que vibramos en lo mismo. Así que bueno, por mí la entrevista, si te parece, y por vos, está redondeada. Si hay puntos, los retomaremos en una próxima entrevista. Y bueno,
Ojalá que sea totalmente aprovechable para todos, porque vos tenés una misión y yo también. La otra vez me decías, ¿la misión es expandir la conciencia o querés decir algo sobre tu misión? No, creo que tiene que ver con eso, con mostrar un poco este camino, ¿no? Que a través del arte, a través del arte se puede sanar mucho, que no, el arte te lleva automáticamente a la espiritualidad también, siempre con un equilibrio de salud mental, ¿no? Siempre Totalmente. creo que uno puede llegar a estados y todo, pero creo que la salud mental es muy importante siempre. Y es a veces cosas que se dejan de lado en pos de, no sé, la espiritualidad. Pero creo que la salud mental es fundamental para siempre, siempre. Siempre un chequeo, siempre una vista del otro para chequearse y ver cómo uno está realmente y qué es lo que uno tiene que trabajar para poder transmitir mejor en la misión que está haciendo, ¿no? Hermoso. Con esto vamos a cerrar, vamos a redondear. Yo coincido totalmente con lo que dijiste, porque a veces en pos de nombrar la espiritualidad se puede caer en cualquier cosa en el sentido de, bueno, con esto ya está, y ya vieron que de lo que se trata es de un autoconocimiento, profundizar, búsquedas interiores para sanar. Y entonces esto no es de un día para el otro. Esto no es girate un rato, gira un rato o hace un poco de Reiki y ya te sanaste. Ya lo ven. Una maestra como Andrea, a la cual agradezco enormemente esta Gracias entrevista, a vos. nos está diciendo que el camino es el autoconocimiento, la salud mental y profundizar en todas las artes sagradas. Esto lo agrego yo, porque los ancestros tenían este conocimiento y sabiduría que no tiene por qué quedar en eso, sino podemos ir evolucionando, fusionando, integrando y brillando. Gracias, Andrea. Nos Gracias a vemos. vos, Rodríguez. Gracias. Nos Bueno, vemos. gracias. Chau, chau.